El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola, buenas tardes a todos. Es un honor y un placer para nosotros que una vez nos dejen entrar hasta, pues, si es televisión, si es una red social o si es el Spotify donde nos está escuchando. Gracias por consumir nuestro contenido. Esta tarde queremos dar inicio a nuestro podcast y queremos comenzar orando. ¿Qué te parece mientras se presentan mis amigos? Después de eso oramos. ¿Después oramos? Sí, solo preséntate. Soy Billy Jackson. Sí. Hola, yo soy Raquel Terrazas. Y en un momento conocemos más sobre Raquel y vamos a orar. ¿Te parece si oras, Billy? Ok. Dale. Señor, gracias por ese día de hoy. Gracias por la lluvia que hemos recibido. Gracias por Raquel y la oportunidad de poder conversar con ella sobre lo que tú has hecho en su vida. Y eso es lo que queremos escuchar, Señor. Como tú estás obrando en cada uno de nosotros y cómo cuidas a nosotros en cada aspecto. Y a veces simplemente a través de contar nuestra historia podemos ver cómo estás trabajando en nosotros y a través de nosotros en otros. Entonces, ayúdanos a ser transparentes y tener una conversación que sí te honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hola, Raquel, una vez más. Creo que, perdón. Dale. Sí, el micrófono todavía está un poco al lado. Quizás puedes ponerlo como Javi lo tiene. Ajá. Ya. Bien. Ok. Muy bien. Ya se oye bien. Raquel, ¿qué te parece si te presentas tu nombre, dónde eres y por qué estás aquí? Vamos a saber, como exalumno, pues eso, como, si los puedes contar a la gente y ya, empezamos por ahí. Pero la idea es que esa es una conversación entre hermanos. Claro. Entonces, aunque no tienes que dirigirte a la A cámara. la cámara directamente. Dilo a nosotros. ok. ¿Quién eres? Ellos. ¿De dónde eres? Sí, dale. Bueno, yo soy de Bolivia. Sí. Soy, Raquel Terrazas, de Bolivia. Tengo 29 años. Y bueno, Dios me permitió estudiar comunicación audiovisual antes de venir al seminario. Estuve estudiando como 4 años y medio, ya no recuerdo muy bien, pasado unos años. Y luego el Señor me llamó al ministerio y llegué acá. Y estuve estudiando con educación, teología con énfasis en educación por 4 años. Ok. ¿Cuándo te graduaste? ¿Del seminario? Sí. El año pasado, hace un año exactamente. En diciembre del 2022, ¿cierto? Sí. Mira, vos sabés que, nomás para poner en contexto un poco mi comentario, ayer fue la graduación de otoño 2023 y hablando con mi esposa este día era como, sentí que me hizo falta despedirme de muchas personas ayer en la noche, porque fue como todo apresurado, ¿ves? Que hay mucha gente, todos abrazando a todos y todo. Entonces yo dije, ahora en la mañana estamos como haciendo un recuento y dijimos como, ¿sabes qué es lo triste de esto? Es que hay gente que no vas a volver a ver quizás nunca. Literal, o sea, y lo pensaba porque ayer se graduó Catherine Estibarriga y ella dijo, tienen una casa en Paraguay cuando quieran llegar, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, hey, es cierto, o sea, la única forma ahorita de ver a Katy es ir a Paraguay, ok, ya venga a donde estemos. Entonces pensaba en eso, entonces... ¿qué fue lo que hiciste después de graduar tú, por ejemplo? Tú has vuelto a visitarnos, pero hay quienes ya no vuelve aquí a Río Grande o se va a hacer la misión. ¿Dónde estás ahorita? Bueno, después, ¿te referís a lo que estuve haciendo en un año o al día siguiente de la graduación? No, en este año. ¿Feliz? ¿Vos? Sí. Bien. Estuve haciendo mi año práctico en la primera iglesia bautista hispana de Sausu, en Nebraska.
Estuve trabajando con el Ministerio Femenil y movilizando a la iglesia hacia misiones. Ah, qué genial. También, luego de haber llegado a Nebraska alrededor de 4 meses, empecé un grupito de chiquitos de la iglesia, como alrededor de 10, 12 años, a los cuales empecé a contarles historias misioneras para que en su corazón crezca lo que es misiones. Pero también, mientras íbamos viendo las historias, habían otras áreas que, bueno, ellos preguntaban, sobre todo lo del, bueno, tienen 10, 12 años, pero cuando llegábamos al tema del corazón, del amor, de cuando el misionero encontraba a su esposa o la misionera, etcétera, cómo se ponían de calladitos. Ahí sí poniendo notas, sí. Entonces, no solamente conté historias misioneras, sino que me permitió a poder tocar con ellos otros temas, ¿no? Y lo que me encantó era que no estaba trabajando yo sola, sino que sus papás, y yo tengo la confianza de acercarme a sus papás y decirles, esto es lo que está pasando, lo he visto así, etcétera, ¿no? Con su hijo. Entonces, eso me ayudó bastante a crear una relación muy cercana, porque a pesar de que estuve trabajando con mujeres, con la femenil, de la cual estoy muy bendecida, muy agradecida también, pero mi pasión en ministerio es los niños. Sí. Entonces, Dios me regaló ese grupito para enseñarles y, bueno. ¿Dijiste en cuál énfasis te graduaste? Sí. Sí, al principio, ¿no? Educación, teología con énfasis en educación. A ver, vamos a hacer un retroceso bastante lejos. Y ya que estás diciendo, yo tengo una pasión por los niños. Contanos cómo fue Raquel de chiquita, de pequeña, no de estatura, sino de edad. Porque soy pequeña también. No, de edad. ¿Qué hacías? Hay un dicho que dice que las mejores cosas vienen en frasco pequeño. Sí. Contanos, ¿qué hacías? Sí, cuando estabas pequeña. ¿De dónde? ¿Quién es tu familia? Contanos. Bueno, mi papá es agricultor y mi mamá es comerciante. Ha sido comerciante de aguas frescas, de abarrotes, le decimos allá, un montón de cosas para la casa. Y actualmente es comerciante de arroz al por mayor. Tengo 2 hermanas, una mayor, yo soy la segunda. Luego viene Sara, que es la menor. Gabriela es la mayor, Sara es la menor. Y luego, de 12 años, Dios nos regaló 2 hermanitos. Ahorita Lucas tiene 15 y el otro tiene 12 años, que es Juan. Juan tiene 12 años. Ok. ¿Y tu papá qué sembraba? Mi papá siembra... ¿O todavía? Sí, ¿por qué? No, porque estabas hablando cuando eras pequeña. Oh, ya, sí. Mi papá siembra maíz, girasol, soya, sorgo, depende a la temporada del año. Sí. Ok, ¿y tú qué hacías en todo ese tiempo? ¿Andabas también recogiendo? Yo, cuando era pequeña, bueno, cuando yo era pequeña, bueno, vivíamos en una casa muy, muy chiquita, de madera, pero nunca nos faltó nada. En aquel tiempo, mi papá era camionero. Luego fue sembrador, agricultor. Agricultor, Ajá. Sí. Bueno, me acuerdo de mi infancia jugando en la tierra, en las plantas. No nos faltó nada, gracias a Dios. Nunca sufrimos de que nos falte comida en la casa. No. ¿Qué más? Soy de un pueblo pequeño, entonces... ¿Cómo se llama tu ciudad? San Julián. San Julián. Un saludo para Julián y también para San Julián. No. ¿Y esto dónde queda? ¿Al norte, al sur de la capital o cómo? Ajá. Bueno, la ciudad es Santa Cruz y mi pueblo queda a 2 horas de la ciudad, San Julián. Ajá. ¿Y Santa Cruz de la capital? Estamos bien lejos de la capital. Sí. Sí. ¿Estás más cerca con otro país o no? ¿O siempre estamos más cerca de Argentina y Brasil? Ah, ajá. Ajá. La capital queda como al centro. La capital es Sucre, no es La Paz. Eso, buen dato. Ajá. La capital queda como casi al centro del país
pero la capital política, que es La Paz, está más arriba, como al occidente del país. Sí. Y Santa Cruz ya más al sur. Más, ajá, y es totalmente plano. Casi no se ven como montañas. No. Es plano, hay mucho bosque, hermoso. Me gusta la vegetación de mi lugar. Claro, claro. Y contanos, ¿en este tiempo tus papás asistían a la iglesia o tenían alguna iglesia cerca? Sí, ¿O cómo? nací en una familia cristiana. Ok, ok. Hemos asistido desde que yo tengo uso de memoria a la iglesia, siempre. Mi mamá antes, ahora ya no, era maestra de niños, estaba a cargo también del Ministerio de Mujeres. Mi papá fue anciano de la iglesia, fueron juntos consejeros de jóvenes, etc. Siempre combinaban el trabajo con el ministerio en la iglesia. Sí. Eso fue de bendición, pero no entendí que fue de bendición hasta que tuve 19, 20 años por ahí. ¿Y tu vida de escuela cómo fue? ¿Dónde estudiabas? ¿Estudiabas ahí cerca, homeschool o cómo era la vida así? Mi vida de escuela, al principio estudié en una escuela cristiana. Luego me cambiaron a una escuela pública. Me cambiaron. Sí. Sí, al principio fue un poco difícil porque yo recuerdo que mis compañeros, porque venía de una escuela privada que era evangélica, me empezaron como a hacer burla de mí, como bullying, me encerraban. No sé si eso le conté a mi mamá alguna vez, pero mi hermanito también sufrió bullying. Creo que en aquella ocasión, cuando mi hermanito estaba sufriendo bullying, fue que le conté algo así, no recuerdo muy bien. Pero eso creó en mí una persona que se cierra y como tenía conflictos porque me hacían bullying más que todos los varones. Entonces, eso creo que yo tenga conflictos con los varones. Sí, me hice muy, muy agresiva. Levantaste barreras. Exacto. Sí, creo que eso nunca lo hablamos con mi familia, se van a enterar. Perdón. Sí. No, es parte de tu historia, del proceso que Cristo está haciendo en tu vida y qué hizo, qué viene haciendo y todo esto y cómo has respondido a estas cosas. Eso es lo que tratamos de hacer en este podcast, por conocer tu historia detrás, la historia de Cristo detrás de Raquel. Esa es pues nuestra idea. ¿Y qué estudiaste? ¿Hay alguna opción especial en Bolivia como para estudiar en high school o bachillerato? No, ¿Cómo le llaman? no. ¿Es para todos igual? Sí. El artista sufre con matemáticas y el matemático sufre con el arte. No hay. No hay Eso. No hay como una especialización. No, hasta que vas a la universidad. Cuando yo estudiaba, no, creo que ahora sí. A mi hermanito que quiere ser médico, tenía la opción de elegir algo con enfermería o algo así. Para irlo en el ambiente y todo eso, sí. Para que salgan ya de la escuela con algo técnico. Claro. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué te lleva a ti? Después de estudiar esto, te vas a la universidad. ¿Cómo se llama la universidad donde estudiaste? Se llama Diaconía Comunicación Audiovisual Universidad Evangélica Católica. Ah, bueno, la convertimos ya aquí. Estudié en una universidad católica. Ok. Sí. ¿Y qué te lleva a estudiar esa materia de comunicación y todo esto? La verdad, cuando entré, yo pensaba que iba a ser comunicación más a lo social, pero fue más a lo audiovisual, que es creación de guiones, fotografía, edición, video, todo eso. Entonces le fui cachando la idea como un semestre después y me gustó. Okay. Me gustó porque creo que en lo social, por algo entré ahí. El Señor pues no abre las puertas adrede y me encantó mi carrera y ahorita me gusta mucho la fotografía y pues el tiempo que he estado acá lo he utilizado. Perdón. No me lleves al público al que cuáles tus habilidades ahora. No, está bien, súper, sí, es cierto, lo que decís es que, y lo hemos visto, yo le decía a Billy hace rato,
que una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo Dios prepara cosas. O sea, tú dijiste, me meto a estudiar esto, no pensaste nunca que tanto te gustaba en el corazón, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, al principio yo decía que lo social era lo mío porque los maestros me decían que yo exponía muy bien, Ok. que lo hacía muy claramente. Obviamente tenía mucho miedo y temor y siempre estaba temblando así, pero exponía muy bien. Las matemáticas sí le hacía bien, pero no eran mi pasión. Ok. No disfrutaba. Sí, Claro, sí sacaba claro. buenas notas, pero no disfrutaba. De hecho, mi maestro de matemáticas, cuando se enteró que iba a estudiar comunicación audiovisual, me dijo, ¿qué estás haciendo? Porque sí sacaba buenas notas, Ajá, sí. pero no era mi pasión. Ok, sí. Oye, escucha, volvamos un poquito al tema que me estabas diciendo de la situación difícil que viviste sobre el bullying. ¿Cómo superaste esa parte en tu, qué será, adolescencia o después de tu adolescencia? Sí. ¿Cómo fuiste superando esos obstáculos? Cierto que decís, levanté barreras, pero ¿qué otra cosa hiciste? Porque no te detuviste, sino que fuiste a la universidad y todo. Ya, bueno, en aquel tiempo no se entendía eso como bullying, que te encierren. Me acuerdo una vez que un compañero me estaba golpeando en el piso. No recuerdo muy bien, son como cosas que uno trata de borrar de la mente. Claro, claro. Pero sí recuerdo que me encerraron. Eran puros chicos, no entiendo por qué eran puros chicos. No había consejeros ni psicólogos, pero sí, como yo era creyente, yo recibí a Cristo a mis 8 años. Fue a la misma vez que empezó el bullying. Había un buen ministerio de niños en nuestra iglesia. Okay. Habían maestros, de hecho había una persona que fue importante en mi adolescencia, que vivía en mi casa y había estudiado la Biblia, había estudiado teología con énfasis en educación también y vivió como 12 años en mi casa, que fue de bendición. Siempre me preguntaba cómo estás y así, entonces era de confianza. Y yo creo que el tener a esas personas cerca de mí, un ministerio con niños, esta persona que me ayudó mucho, ayudó también a que mi identidad en Cristo se fortalezca, ¿no? Entonces, cuando llegué a la adolescencia, como que empecé a ver mi carácter y yo era demasiado agresiva y no tenía muchos amigos. Entonces... ¿Pero se lo atribuís a esa situación también? Sí. Ok. Sí. Nadie me podía decir nada porque yo ya empezaba a golpearlo. Sí, de hecho, una señora que trabajaba en mi casa me dijo, ella me hizo dar cuenta de que yo había cambiado mucho en mi carácter. Porque para ella yo era una niña dulce, pero luego empecé muy agresiva. Sí. Ajá. Entonces... En la adolescencia me empecé a dar cuenta de esto y empecé a orar porque yo le decía, Señor, yo quiero como poder controlar cuando alguien me dice algo malo. Recuerdo una vez que una amiga me dijo una mala palabra, como refiriéndose a mí como alguien fácil, y no controlé mi mano y le di uno y ella estaba en el piso y era una persona más grande que yo. Y mi golpe fue tan fuerte que de ahí empecé como a decir, algo está pasando. Algo está mal y quiero cambiarlo. Y yo creo que fue el Espíritu Santo porque no fui con ningún psicólogo, solo fue oración y reconocer que estaba mal mi carácter en esa parte. Y poco a poco fui aprendiendo a controlar. Pero aún llegando acá, yo ponía barreras con los varones. Y es bien difícil aquí en Río Grande, por ejemplo, porque de alguna manera todo se vuelve como familia
Entonces el tema de, ¿cómo se le llama? El espacio personal, entonces es como que se ve roto porque todos es como, ay, mi hermano, o sea, 2 días ya te conoces y ya hay invasión, ya es como... Viviendo todos juntos, Todos ¿no? los días, Sí. todos los días, todos los días. Entonces es como, sí, o sea, por lo mismo que hablaba de la graduación al principio, terminás siendo familia de la gente, o sea... fue difícil para vos tal vez esa parte de vincularte con todos. aquí Sí, como siempre familia. ponía barreras. Sí. He tenido como al menos un problema, o 2, creo. Oh, Sí, bueno. que- Sí. No fueron tantos, gracias a Dios, pero tenía mis consejeros y en una ocasión Billy tuvo que intervenir como mi jefe y le agradezco mucho porque me ayudó a trabajar esa parte. Quiero preguntar, Dale. ok, hasta aquí tuviste, hasta llegar aquí al seminario, mencionas oración, la iglesia que tenía un programa para los niños, pero aquí, bueno, no sé, estoy saltando un poco. Tenemos que volver luego en un momento. Pero aquí sí tuviste consejeros o mentores, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo inició eso? ¿Era asignado? ¿Se acercó a ti o tú lo pediste de una persona o cómo? Cuando... Quizás para poder ayudar también a responder una pregunta mía también. Es, ok, ¿buscaste o no buscaste ayuda? Es una primera pregunta. Entonces le agregaría quizás a la pregunta algo para mí, es como, o sea que tú venías con un problema a Río Grande, o sea, no estudia gente perfecta en Río Grande. O sea, sí, o sea, traes algo, ¿cómo lo solventaste ahí? Eso. Cuando llegué, mejor dicho, al seminario, lo primero que me dijeron, y creo que a todos le dicen, a toda generación, empiece a orar por su consejero. Y yo oraba por una consejera, porque para las mujeres tiene que ser una consejera mujer. Y creo que técnicamente usan la palabra mentor. Sí. Pero es dar consejo. Sí. Sí. Mentor. Tenía unas características de una mentor. Mis expectativas eran bien altas. Por la parte de la cultura, yo decía, Señor, yo espero que mi consejera sea una mujer, una latina, para que me entienda porque nuestra cultura es diferente, ¿no? Sí. Que sea una latina, que no sea tan mayor que yo. Y creo que eso eran los dos importantes. El primer semestre estuve orando y no llegó mi consejera hasta el segundo semestre. Okay. Que estábamos tomando la clase de el llamado de la mujer a la restauración. Y Chamita invitó a Sharon Mitchell a dar una plática y yo vi ahí adelante a Sharon y yo dije, es ella, pero es muy diferente a lo que oré. No es latina. No es latina, pero tiene un corazón latino. Sí. Y con muchos años de experiencia como para saber aconsejarme a mí, muy sabia y me ayudó bastante. Fue mi consejera los 3 años y medio que me restaban del seminario y le doy muchas gracias a Dios porque fue muy paciente. ¿Cómo funcionaba tu consejería? ¿Semanalmente? ¿Una vez por semana? O? Creo que era no recuerdo si era cada semana o cada 15 días. Ok. Sí. No, genial. Y eso es lo que responde tu pregunta, ¿cierto? Pero también era como, ok, entonces sí venías necesitada de ayuda tú. No es como venías ya resuelta de tu vida. Sí. Ajá. No, me gusta porque, o sea, puedo ver cómo has sido durante toda tu vida tratando de superar los obstáculos que la vida te estaba poniendo. Después del tema del bullying, te fuiste a estudiar, fuiste a la universidad. No sé cómo fueron tus años de universidad. ¿Cómo fueron? Mis años de universidad, bueno, cuando llegué a la universidad, estaba saliendo de la escuela y tuve un novio no creyente. Entré a la universidad y fue así hasta que tuve 19 años. Pero todo ese tiempo
mi mamá me inscribía a los campamentos sin decirme. Y en cada campamento está lo de el noviazgo. Sí. Y cada taller de noviazgo tocaban el tema de yugo desigual. Y entonces yo lo veo como cuando el agua está goteando y empieza a cavar en el piso, se empieza a hacer un hoyito. Creo que así fue cada taller, cada prédica, como tocando esa parte de mi vida, el yugo desigual. Y hasta que un día decidí obedecer al Señor, terminar esa relación. ¿Él no quería ser creyente? ¿No quería venir a Bueno, Cristo? lo invité muchas veces. Y no. Pero solo una vez fue a la iglesia. Ajá. Y obviamente habían otras cosas también que influían en eso, pero el principal era que no era creyente. Entonces terminé esa relación y gracias a Dios, porque cuando no fue fácil, mis amigos creen que fue fácil, pero no fue fácil. Sin embargo, cada vez que quería llamar y regresar, empezaba a orar y le decía: Señor, yo decidí obedecerte y tu promesa es que vas a estar conmigo en el valle de sombra y de muerte. Este es mi valle de sombra y de muerte y pues tú vas a estar restaurando mi corazón. Y fue así. Luego pasó esa temporada y también era una temporada en que yo no quería servir. Porque como les dije, mis papás siempre estuvieron sirviendo en la iglesia. Sí. Entonces yo de adolescente veía la necesidad de que a nosotras no nos daba mucho tiempo. En aquella vez, en mi adolescencia, éramos 3 hijas nada más y no nos daban mucho tiempo. Mis papás. Tus papás. Porque era el trabajo y la iglesia. Trabajo, iglesia, trabajo, iglesia. En mi corazón empezó a crecer esta idea de cuando yo esté en el tiempo de servir y tenga familia, algo así, yo no quiero servir porque yo le quiero dar espacio a mi familia. Y que sería lo completo, lo opuesto a lo que tú viviste. Pero cuando ya empiezo a vivir en obediencia a Dios, al principio le dije, sí, ok, Señor, voy a dejar esta relación y voy a, ahora sí como que a estar bien contigo, Sí. pero no quiero servir porque, pues, esto que había pasado con mi familia, ¿no? Y yo le decía, yo voy a ir a la iglesia, yo me siento, me voy a portar bien, pero yo no quiero servir. Sin embargo, en una ocasión yo estaba en la ciudad y mi mamá me llamó porque había una familia que su hijo de 11 años se había suicidado porque le hacían bullying en la escuela. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Él era gordito y le hacían bullying por su obesidad. Y mi mamá me dijo, como yo estaba estudiando comunicación audiovisual, sabía las direcciones de los canales de televisión para que ellos vayan a pedir ayuda porque el niño no murió al instante. Estuvo bastante tiempo en el hospital y la deuda se hizo muy grande. Entonces le ayudé en eso a los padres de este niño y al final del día la hermana me dice, ¿no quieres entrar a verlo en el hospital? Y yo no quería porque yo había estado en la misma sala cuando mi hermana se accidentó. Lo pensé y dije, ok, está bien. Para esto, unos años antes se había cerrado todo el ministerio de niños en mi iglesia por falta de líderes. Entonces, no recuerdo cuántos años fue. ¿Pasó cerrado? Ajá, como que no había. Antes, como les dije, habíamos tenido Aguana, teníamos la escuela dominical de niños, teníamos clubes de niños, hacíamos clubes de niños con mi mamá, yo le acompañaba y todo. Pero se había cerrado por falta de
de maestros, de líderes. Entonces entro y lo veo en la cama tendido, se llamaba Kevin. Y como que se viene a mi mente el hecho de que yo tuve maestras, yo tuve consejera, tuve una mamá que era maestra de niños, etc. Como que yo fui muy bendecida de haber tenido todo eso cuando yo pasé por el bullying. Y él no. Estaba solo. Ajá. Entonces, el Señor pudo haber utilizado a otra persona, pero en ese momento me estaba hablando a mí. Entonces, regresé a mi pueblo, reuní a las personas que yo veía que tenían habilidades con los niños, porque yo decía, yo solo quiero como ayudar, pero no quiero enseñar, no quiero cantar, Como no coordinar. quiero orar. Querías coordinar. No quiero orar en público, me daba mucha pena. Sí. Entonces me sentía en cierta parte que podía hacer algo, pero no quería estar Pero no enfrente. todo. Ajá, no quería estar enfrente. Claro. Sin embargo, poco a poco el Señor me fue sacando hacia el frente. Al principio nada más yo llegaba, limpiaba el aula, ponía las sillas, etcétera, y ya las otras personas con las que iniciamos el ministerio venían, enseñaban, Hacían canto, juegos. sí, todo. Y yo solo ahí nomás. Y al final levantaba otra vez la silla. Ok. Y luego un día me tocó orar, ¿ok? Vamos a orar. Luego me tocó dirigir la alabanza, que vamos a dirigir la alabanza. Luego me tocó enseñar y así poco a poco el Señor fue sacándome hacia adelante y venciendo esos temores y miedos. Y eso pasó todo el tiempo que ya estaba en la universidad. Volvía a mi pueblo cada fin de semana. Terminaba la última clase en viernes y me regresaba a mi pueblo y volvía a la ciudad para la universidad los lunes a las 4:30 de la mañana. ¿Y a qué horas tenías qué horas salías de donde estabas? ¿Cuánto era la distancia? 2 horas y media. Estaba lejos. Sí. Entonces tenías que ir en autobús Ajá. desde donde estudiabas hasta tu casa. Ajá. Y el lunes a las 4 de la mañana salías de tu casa Ajá. para estar a las 6, 7 en las clases de lunes. Sí. Wow. ¿Y dónde vivías? En la ciudad, gracias a Dios, mis papás compraron una casa Ajá. que se nos inundaba. Ajá. Pero ahí vivía también con una familia. Ajá. Que ellos estaban como si fueran nuestros tutores en la ciudad porque mis papás no querían que yo y mi hermana mayor y yo vivamos solas en la ciudad. ¿O tu hermana también se fue? Ella estudió medicina. Ah, mira. Ajá. Ok, genial. Óyeme, ¿y cómo te generas, haces ese cambio? Dijiste que estudiaste 4 años y medio, más o menos. ¿Cómo haces ese cambio de estudiar ciencias de la comunicación a estudiar ciencias bíblicas? Entiendo lo que te está diciendo, te estás metiendo, Ajá. de poner sillas a tener un papel más de contacto con las personas. ¿Cómo haces ese salto para decir quiero estudiar Biblia? Yeah. Luego de un tiempo de nada más estar con los adolescentes y en el ministerio dominical, de la escuela dominical de mi iglesia, con mis amigas, empezamos un club de niños en la casa de una amiga. Y entonces era en la mañana escuela dominical, los domingos y en la tarde club de niños. Ok. Y luego me acuerdo en una ocasión que me invitaron a visitar una iglesia muy pequeña en un pueblito más chiquito. Y yo fui y cuando llegamos había muy poquitas personas, entre madres de familia, adolescentes, y había un hermano. Y la Biblia dice, ¿no?, que la mujer no enseña en la congregación. Ajá. Pero el hermano no quiso enseñar. Ok. Entonces me dijeron que enseñe. Ese día enseñé lo que había hecho en mi devocional, porque no fui preparada. Claro. En ese momento que llegamos ahí me dijeron, hermana, ¿puede compartir hoy? Y enseñé lo que había hecho en mi devocional.
Llegando a la iglesia le dije a mi pastor, porque sentía como que tenía que decirle yo que había enseñado en una iglesia para que no hayan, pues, malos entendidos. Claro, claro. Sí, porque mi iglesia en Bolivia es muy cuidadosa de la doctrina, ¿no? Ok, ok. Entonces, Conservadora. sí, conservado. Sí, entonces llegué y le dije a mi pastor, pero también ahí vi una necesidad de tener que prepararme más Ujú. para enfrentar otros retos. Claro, claro. También en ese tiempo ya había nacido en mi corazón el compartir el evangelio transculturalmente. Ujú. Y cuando había alguna conferencia misionera o algo así, siempre iba, Ujú. siempre iba. Y entonces ahí empezó a nacer como la idea de prepararme más. Claro. Primero hablé con mi papá y le dije que al terminar la universidad quería entrar a un seminario. Mm. Mi primera opción fue un seminario en Bolivia que se llama Hebrón. Ujú. Fui y pregunté y la clase de 2 años, porque yo quería algo corto, no quería tan Rapidito, largo. Sí, ya me rápido. quiero regresar, sí. Ajá. Pregunté y me dijeron que las clases de 2 años estaban cerradas por falta de estudiantes. Ujú. En ese tiempo también me inscribí a Perspectivas. Ah, mira. Oh, Se dio Perspectivas en Bolivia cómo por un subiste? pastor, me enteré. Ok. Y fui a tomar. Ujú. Al siguiente año me quedé como voluntaria en las clases de Perspectivas. Y una tarde vino un ex estudiante de acá a dar una charla y luego dijo dónde había estado estudiando. Ujú. ¿Quién era? no, Apellida Lucas. No recuerdo el nombre. Ok. No sé. No Tú sé. sabes más nombres. No. No. Y luego yo por mi parte empecé a investigar del seminario. Ah, ok. Entonces, Pero espérate, ¿todo esto seguías estudiando comunicaciones o ya habías parado la otra carrera? ya estaba terminando. Terminando, ok. Ajá. Ok. Luego de terminar trabajé en una revista. O sea, te graduaste de esa carrera y empezaste a ejercer. Ajá. Ok, ok. Ujú. Y también por temporadas hice fotografía de eventos también. Sí. Pero ya supiste que después de la universidad Ajá. quisiste estudiar en Sí. el seminario. Lo ibas descubriendo poco a poco. Ajá. Sí. Y empecé a investigar. Ujú. Pasó un año más o menos y conocí el seminario. Y para entrar acá fue súper rápido. Ah, sí. Bueno, me enteré de toda la información, toda la doctrina ¿Cómo y eso investigaste? por el al Facebook seminario? Por el Facebook. y YouTube. Redes sociales. ¿Qué viste en el Facebook y el YouTube? Vi, bueno, algunos videos de acá del seminario. Creo que todavía no sé. No estaba él. Sí, no estaba. No te vi. No, definitivamente no. Sí, vi la doctrina más que todo Mm. en la página. Ok, Sí. en la página web. Ajá, Ah, ok. sí. Para mí era muy importante la doctrina porque, como les digo, mi iglesia es muy Conservador. cuidadosa de la doctrina. Escucha, en ese seminario, Bron, ¿no estudió alguien de aquí? Sí. Ahí estudió Willer Montesinos. Wheeler, cierto, es que ese nombre me sonaba. Ahí fue maestro el presidente de acá, Oh, Larry ok. Window. El presidente Larry era el maestro ahí y Wheeler también estudió ahí. No, pues sí, bueno, gran lugar de formación. Sí. Ajá. Pero, bueno. El de 2 proceso- años estaba cerrado, dijiste. Estaba cerrado el de 2 años. Y cuando investigué acá la doctrina, me dijeron que el hermano Larry había sido misionero allá. Yo cuando fui a hablar con mi papá, yo le dije cómo era la doctrina y por casualidad le dije cuál era el nombre del presidente. Y resulta que mi papá lo conoció de allá. Oh, Y sí, al papá del presidente también. lo también. Oh, mira, Wow. Sí, entonces ya, ajá, para mi papá fue muy fácil soltarme ya porque Sí, estaba seguro que era una buena doctrina. Oh, wow. Ujú. Y luego tuve el proceso de la visa, compré los boletos, cuando ya tenía los boletos me llamaron de Hebrón.
y No. me dijeron que el curso ya estaba bien. Ya estamos abiertos. ya con los tickets en la Pero mano. querías 2 años. Sí, ¿Te metiste aquí Por por 2 años? la visa me dieron por 2 años también. Ah, ok. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo cambió entre esos 2 años? ¿o? Oh, sí, cuando llegué acá me di cuenta que me faltaba muchísimo, que 2 años no eran suficientes. Y 4 años quizá tampoco, porque uno sigue aprendiendo. Cada vez que abres tu Biblia, ves un pasaje, Claro. sí, sigues aprendiendo algo, ¿no? Mm. Pero me cambié al de 4 años porque me quería como especializar o aprender más acerca del ministerio con niños, ¿no? Ujú. Por eso elegí educación. Eso, y el énfasis solo es una opción con el programa de 4 años, ¿verdad? Entonces, tiene sentido. Que no sé, estamos ahora en la etapa del seminario, De aquí, ¿verdad? sí. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué fue el reto más grande para ti en esos 4 años? Pensando como, ¿qué fue lo más difícil para ti? Y también, ¿qué crees que Dios, cómo crees que Dios te cambió en esos 4 años? Ay, creo que lo más difícil fue en el área espiritual, dejarme ayudar en esas áreas que no quería tocar con mis consejeras, con mi consejera, con Sharon. En algún tiempo también tuve sesiones con la hermana Love y esa parte fue, yo creo que la más difícil y de la cual me ha llevado mayores riquezas por haber dejado a Dios obrar en esas partes de mi corazón que no quería tocar. La otra fue probada mi fe. Creo que a todos la parte económica. Sin embargo, creo que fue por decisión, porque quizá de niño sí, nuestra vida fue un poco precaria, pero el Señor bendijo a mis papás grandemente. Sin embargo, yo quería aprender a depender del Señor y le dije a mi papá de que no me pagué el seminario. Mala decisión, pero me gusta tu fe. Ajá. Porque él lo podía hacer. Al principio no lo entendió. Sí. No lo podía comprender porque lo puede hacer. Hmm. Pero como yo al terminar el seminario quería servir a tiempo completo y sabía que esa parte iba a ser difícil, entonces quería ir preparándome de antemano para lo que se venía. Sí. Wow, Y eso estuvo difícil, ¿no? desde que le dije que no me pague el seminario, constantemente, nunca terminé el semestre con deuda. Ay, qué bueno. Siempre se había pagado. De hecho, en una ocasión un hermano me llamó, ¿cuánto necesitas? Y necesitaba tanto. Y como era americano, le podía decir exactamente la cifra. Y lo pagó. Wow, Sí, qué pero ni me esperaba. Ujú. Y siempre hacía también mis cartas de reporte, Sí. de ministerio y eso. Entonces, le doy gracias a Dios porque mi fe fue probada y aprendí bastante. Estuviste 4 años aquí, en Río Grande, y luego te graduaste. ¿Qué hiciste después de eso? Estuve en Nebraska. Oh, bueno, es como iniciamos, sí. Pero ahí iba a preguntar yo, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de quedarte un año más? Bueno, la verdad que la opción de volver a mi iglesia era una opción muy buena, pero también quería llegar con experiencia ya en el campo y no tenía ningún lugar. Sin embargo, cuando un año antes, uno de nuestros compañeros que se llama Brainer, que ahora es mi pastor, Brainer y su esposa a una amiga y a mí nos hicieron la invitación de ir en Thanksgiving del 2022 para hacer un club de niños en la iglesia donde él iba a estar.
Sí. Para mí eso fue como que yo di mi palabra de que iba a ir, ¿no? Entonces cuando llegó el tiempo de empezar a preparar los viajes misioneros para Acción de Gracias del 2022, le llamo y le digo, Breiner, sí, siempre sí se va a hacer el viaje para hacer la BBS. No se iba a hacer. Ajá. Pero me preguntó si quería hacer OPT con el Ministerio de Mujeres. No tengo una semana, tengo un año, le dijo. Ajá. Entonces, de ahí fue de un día para otro que, bueno, oramos como una semana, se preguntó a los líderes allá, yo pregunté a mis papás en Bolivia qué les parecía la idea y obtuvimos un sí. Tuve paz en mi corazón de decir que sí también. Y yo fui la última de que tuve como una opción, se podría decir, de dónde hacer su OPT. No tenía nada y en poco tiempo Se resolvió. se resolvió. Los papeles me llegaron antes que a cualquiera de mis otros compañeros ¿Y fuiste la última? y fui la última en tener una opción, un lugar. Ajá. Sí. Ok, ¿y cuál es tu plan ahorita? Ya tienes 4 años de estudio. Bueno, tienes un estudio en ciencias de la comunicación, un estudio en Biblia y ahora un año práctico. ¿Cuál es el proyecto con todo ese equipaje que tenés? ¿Cuál es el proyecto a futuro? Bueno, el proyecto a futuro es trabajar con Ministerio de Niños por 2 años y medio en Ecuador, pero con la idea de que, bueno, al estar realizando el Ministerio de Niños en la iglesia UME de Machala, la iglesia me conozca y me adopte como su misionera para ser enviada a otro lugar. Ok, Esa es la idea a largo plazo. Claro. ¿No? Pero antes de llegar a Ecuador, voy a ir a visitar a mi familia porque no los he visto en 4 años. Wow. desde que viniste, al año siguiente fuiste. ¿O cómo? Ajá. Ajá. Y de ahí ya no volviste a ir hasta... ¿Ahorita tienes planes de ir? Sí. Ellos no saben, pero... Ellos no saben, saben que voy a llegar, Ajá. pero no saben el día ni la hora. Ah, mira. Como la segunda venida Mateo de Cristo. 24. dijo. Bueno, sabes que ese episodio sale en un mes, más o menos. Así cuando salga ya va a estar tomando, no sé, un tecito tal vez, un cafecito con su familia. Puede ser. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? No sabe. Sí. Escucha, una de las cosas que creo que Billy tiene en su corazón preguntar, ¿cómo estuvo tu tiempo aquí? ¿Qué trabajaste aquí? ¿Veniste? Y ustedes se conocen de tiempo, así que contanos tu experiencia aquí también. Estuviste en este set. Acá en video, mi experiencia fue muy buena. Crecí. ¿Quién te reclutó? Tú. ¿Yo? Ok. No, yo solo recordando si fue... ¿Fuiste tú? ¿Fui ¿O yo alguien más? o alguien más que te...? Porque no recuerdo quién me dijo que tienes experiencia, pero Ajá. como creo que uno de los pocos que realmente llegan con ya experiencia para trabajar en media. Sí. Entonces era como... Ella es. Oh, y llegaste tarde también, ¿verdad? No, llegué al mismo. Llegué bien. No. Llegué a la cena con el presidente. Sí, pero no la semana de orientación. No. Entonces la foto grupal en eso No no la estabas y por eso nadie casi más no. tenía oportunidad de reclutarte hasta que llegaste y ya. Sí, mi primer semestre Directo. fue en cocina y limpieza. Ah, No con Billy, en no video. aquí. No. Y me tocaba limpiar acá. ¿Y quién, Entonces, quién dijo? cada- ¿Quién me avisó? Eso es lo que estoy intentando Yo vine a recordar. avisarte. Ah, ok. Yo misma. Yo me tenía que promocionar. Era mi propio agente. Y solo trabajaste un semestre en cocina. Sí. Puede ser Trabajé que medio fue... tiempo. Puede ser que fue este año que hicieron la regla de que Del si año si de cocina. entras a cocina tienes que quedar Sí. un año. Sí. Porque ¿Ah, sí? robamos a Raquel de cocina después de un semestre. Sí. Trabajé medio tiempo en cocina y otro medio tiempo en limpieza. Ujú.
que fue un Como hermana buen, Mini. fue un buen tiempo también. Yo fui la culpable de tocar la alarma y vino la policía. Salieron. A ver, cuéntalo, porque eso sí no la sabía. A ver, ¿cómo fue? Ya, me faltaban unos minutitos Ajá. para tener que salir del reloj. Sí. Entonces yo empecé a desempolvar cosillas, pero ni apreté el timbre de la alarma, no la apreté, solo pasé el trapito encima así. En serio que solo lo pasé cuando empieza a sonar la alarma en la radio. En todos lados. Aquí, ajá. Aquí- no, en este edificio. En el edificio, En sí. este edificio. Entonces los de video salieron por Todos eso. evacuando el área. Ajá. Estaba el presidente y su esposa ahí. Oh, la oficina del estaba en la presidente esquina, aquí, sí. en el mismo edificio. Ajá. Los de radio salieron. No puede ser. Estaban al aire. ¿Y qué Yo solo me metí debajo de una mesa. qué alarma era? ¿Era de incendio? Era de incendio. Oh, de incendio. Yo me metí de una vez abajo de una mesa y puede decía, perdón. No puede ser, ¿en serio? ¿Y qué pasó? ¿Vino la policía, bomberos o qué? Vinieron, sí, vinieron. Y Raquel salió con el plumero así, perdón. Y bueno, mientras hacía la limpieza también en este edificio, siempre veía a los chicos trabajando ahí, entraba, les preguntaba y así. Me hice buena amiga de los que estaban acá. Estabas editando clases casi tiempo Sí, completo, ¿no? sí. Luego pasé por la oficina de Billy y le dije mi currículum de la boca. De hablado. Sí, Sí, y ya el siguiente semestre estaba acá. te robó. Bueno, le robaste a Jonathan. Sí. Ok, no, qué nice. Y luego te quedaste aquí 4 años, ya no saliste más de aquí de... 3 años y 3 medio. años, perdón, ya no saliste de video. No. Ujú. Y fue una linda experiencia porque pude poner en práctica mi carrera de comunicación audiovisual. Ujú. Me quedé más apasionada de la fotografía también. Me encanta la fotografía. Ujú. Y Billy fue un buen jefe. Porque aquí no trabajamos solamente el área del trabajo, sino también la parte espiritual. Billy se fija en todo. Un jefe integral. Sí. No, qué buena onda. Y entonces, ahorita vuelves, vas a ir a visitar otra vez Ecuador, dice, A Bolivia. Bolivia, tu familia, pero luego tu plan continúa en Ecuador. Sí. Ok. ¿Y cómo conoces a ese Ajá, lugar de eso iba a Ecuador? preguntar. Porque todo el tiempo que estuve acá hice ministerio con Willer Montesinos. Ah, Sí. sí. Entonces, ¿Pero visitaste allá o no? Nunca. Oh, ok. nunca, pero conozco al pastor y a Hilda, a la esposa del pastor también, a Nadia. Y por eso, En los 4 años, ¿sí saliste en un viaje misionero o verano misionero? ¿Y dónde fue? ¿En México fue? fue a México. Fuiste uno con Jamie y con Angela. Sí, Sí, ¿verdad? ese fue a México. Sí, a México. Sí. Ajá. Iba a hacer uno a Líbano, pero justamente llegó el COVID. Sí, tú eres COVID. No, yo no soy, yo soy Raquel. No, bueno, sí. No, de la Una de las generación. generaciones de Sí, porque la nosotros época fuimos COVID. 2021, pero el año anterior, supongo que es el que llegaste. No, No, llegué el ya 19. llegaste 19, ya tenías Ajá. un año Pude aquí. ir a visitar a mi familia a finales del 2019 Ajá. y Y ya no volviste. ya no volví. Hasta un ¿Hasta cuándo semestre. voy a volver? No. O sea, la pandemia la viviste aquí en la Ajá. escuela. Ah, sí. Sí. Sí, no, un día vamos a hacer un podcast de De la pandemia aquí en la escuela. ¿Cómo Y fue? y vamos a ver a los sobrevivientes ahí. Sí, no, ok, listo, es por Willer entonces. ¿Tu ministerio práctico de la escuela lo realizaste con Willer todo el tiempo? Sí, la mayor parte. El último año estuve en la Río Grande Bible Church Sí. ¿Con el pastor Víctor? con Ajá. el pastor Víctor. Ok, mira. Que también es experto en cosas de media. Sí, también es cierto. Sí. Yo sí pido de él consejo muchas veces. ¿Oh, sí? Y nos presta equipo siempre, cámaras y cosas así. No, qué buena onda.
Raquel, gracias, de verdad, queremos agradecerte por todo este tiempo. ¿Tienes una pregunta más? ¿Qué más quieres compartir con nosotros antes de que terminamos? ¿Quieres contarnos algo especial para tu vida? No sé. No, creo que eso es todo. A ver, no sé, quizás yo quisiera preguntar, sí, retomando como el tema del bullying y todo este rollo, capaz que hay gente que está luchando con esto ahorita. Entonces, y puedes pensar como, pero son cristianos, no deberían de estar teniendo esto, pero eso no lo puedes controlar tú. Pero ¿qué podrías decirle a las familias que están luchando con alguien que tiene esto? Y a los que están luchando con eso. Bueno, a las familias que tienen un niño que está pasando por el bullying, que le escuchen y le tomen atención, porque no es solamente el golpe que el niño recibe, sino la parte psicológica. Yo le doy muchas gracias a Dios porque mi reacción fue de defenderme y ponerme agresiva. Pero el niño que se suicidó, su reacción fue... Se retrajo. Retraerse. Y la culpa que se llevó su mamá, no sé si ahora sigue sufriendo por la culpa, pero se preguntaba aquel día que pasé con ella, ¿por qué no lo escuché? Cuando él me decía que se debería cambiar de escuela, ¿por qué no hice nada? Y es entendible también porque no sabía ella qué es bullying y qué es lo que implica, lo que pasa en la vida del niño, no solamente afuera, sino en su corazón, en su mente, ¿no? Sí. Entonces, como obedecer. Cuando mi hermanito pasó por bullying, no recuerdo si le conté que yo pasé por bullying a mi mamá, la verdad no recuerdo, pero yo le dije, si es necesario cambiarlo de escuela, cámbielo. Pero mi mamá tomó la opción de permanecer ahí, pero hablar con los papás de los niños. Y la mayoría de los que, creo que eran 3 que le hacían bullying, eran de familias disfuncionales y no creyentes. Entonces, ahí se habló con el director también de la escuela. Se hicieron algunos cambios y gracias a Dios mi hermanito pues no pasó a más, ¿no? Porque una vez lo vimos llegar con un golpe en la cara y él nos dijo que fue porque él quería jugar, pero no lo dejaron jugar porque él era gordito. Entonces fue ahí que empezamos a tomar acción y yo le dije a mi mamá como que siempre pregúntele de qué fue ese golpe. Que Juan se llama mi hermanito, sienta que nosotros lo amamos, a pesar de que sea gordito. Que lo amamos y que pues... Que no tiene nada que ver con eso, con tu apariencia, o no tiene, el amor que le siente uno a la familia no tiene nada que ver con la apariencia, sino es algo del corazón, ¿no? Sí. Eso. Gracias, Raquel. Gracias, de verdad. Y qué bueno todo lo que Dios está haciendo y todo cómo te está equipando para el ministerio que vas a hacer. Y yo de corazón deseo que pues tengas mucho éxito en Machala, donde vas a estar y a donde Dios te va a llevar, no sé dónde. De aquí a unos años que te volvamos a ver, pues que Dios siga haciendo su obra en ti. Gracias. ¿Quieres orar para cerrar? O tú oraste para abrir. Adelante. Yo puedo orar para cerrar. Oremos por Raquel. Gracias te damos, Señor, por la vida de Raquel Terraza, Señor. Gracias porque hasta aquí la has ido preparando, Señor. Desde pequeña ha contado con personas que le den ánimo, que la apoyan, que la cuidan, Señor. Gracias por ella, por la misión que tiene, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo para equiparla, Señor. De la parte de medios, de la parte bíblica, de la experiencia que adquirió en Nebraska, de ahora, Señor, la experiencia que quiere adquirir en Ecuador. Oramos, Señor, para que tú vayas abriendo las puertas y los caminos, poniendo las personas, Señor, correctas, necesarias y listas y dispuestas para apoyar el ministerio de Raquel. Oramos, Señor, desde aquí, como podcast Entre Hermanos,
deseando que seas tú quien siga abriendo puertas y bendiciendo el ministerio de Raque. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.